si eres cuidador de personas mayores, es posible que cuando tú eras pequeño sus padres no te cuidaban demasiado bien y ahora tengas que atenderlos a hacerse mayores y no te sientas cómodo cuidándolo tan bien como sabes cuidarle porque sientes ese rencor de que ellos no me cuidan tan bien como yo les cuido. Por eso vamos a hablar hoy. Hoy estamos en la jornada de autocuidado para cuidadores. Estoy también con Diana Quintana y vamos a hablar del perdón cuando tengo que atender a un padre que no me, o a una madre que no me cuidó como yo me merecía. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Mari Carmen, muy bien. Gracias por compartir este espacio conmigo. Pues lo que queríamos era más que nada que tuvieses esa visión de que muchas veces cuando yo no he perdonado a mi padre, a mi madre y decido aún así cuidarlo en los últimos años de mi vida, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Diana tiene más experiencia con personas mayores, yo trabajo principalmente con madres de niños con autismo y quería que nos compartiera brevemente, en pocas frases, qué pasa cuando ves un cuidador que siente rencor por los padres, pero a pesar de ello cuida de sus padres. Pues, ¿qué pasa? Pasa que, por supuesto, hace el trabajo de cuidar, pero lo hace de una forma totalmente diferente. Se hace más pesado, es más difícil porque estás cuidando de alguien que tú sientes que no hizo lo que debía en su momento hacer por ti, que no te dio todo lo que en su momento tú sentías que necesitabas y sin embargo ahora tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle atención, tienes que darle también afecto. Y a veces lo que termina sucediendo es que sí que le das el cuidado, sí que le das la atención, pero el tema del afecto se hace más complicado, porque pues ese resentimiento está ahí, ese reclamo, ese juicio hacia esa persona que ahora es dependiente, pues está presente, no sabes cómo gestionarlo y pues se nota muchísimo a la hora del cuidado y se nota en la persona que cuida, pero también se nota en la persona que es cuidada, porque obviamente las personas percibimos cuando no somos del agrado del otro o cuando el otro no está cómodo con nosotros. Digamos que esa energía se nota en el ambiente y entonces pues hace que la persona esté de pronto más apagada o que se reprima mucho a la hora de relacionarse entre ellos mismos, se nota bastante. Y si aquí tenemos alguna persona que esté pasando por la experiencia, seguramente va a poder confirmárnoslo en los comentarios de cómo es la experiencia. Yo lo que he visto es que cuando una persona no siente el afecto que a lo mejor creemos que debería sentir por el padre o por la madre, pues está más a la defensiva, le sienta mal todo lo que haga esa persona, porque hay un rencor y independientemente de que sea tu padre o de tu madre o sea una pareja, cuando tenemos rencor estamos a la defensiva, estamos a la que saltamos, porque es un estado emocional. Entonces que ya le he traído a Diana hoy son los estados emocionales del perdón, que para que lo tengas en mi libro El poder del perdón. Entonces son estados por los que pasamos todos cuando tenemos que hacer un proceso de perdón. Porque cuando yo empiezo a acumular ira, el rencor hacia otra persona, también acumulo ira y rencor hacia mí mismo. Pues como yo no trato tan bien como yo creo que debería tratar a mi padre o a mi madre, luego me siento culpable porque digo o hago cosas que en un momento adecuado, normal, no las haría y en ese momento las hago. Y eso me hace acumular culpa. Cuando acumulo culpa estoy acumulando ira contra mí mismo. Entonces el perdón no es solo perdono a esa persona por lo que me ha hecho. El perdón es la eliminación de la culpa y del rencor. Puedes entender la palabra perdón como quieras entenderla, porque se habla tanto de perdón que cada uno diría una definición totalmente diferente, seguramente. Si hablas con una persona que va a misa, te diría la definición que ha oído en la iglesia, y otra persona más espiritual, pues a lo mejor una definición que ha leído en un libro, y cada uno lo entendemos de una manera. Pero yo cuando hablo de perdón me refiero al limpiar culpa y rencor. Si yo quito la culpa y el rencor de mi vida, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo me trato a mí misma? Pues una vez que limpio eso de mi vida, pues he perdonado, ya sea al otro o a mí mismo. Pero vamos a ver los estados emocionales del perdón que nos sirve a los cuidadores y nos sirve a todo el mundo. Y aunque seas un cuidador y tú sientes que no siento rencor contra mi padre que cuido o contra la persona a la que atiendo, a veces de forma subconsciente sí que vamos acumulando culpa y rencor. Pues vale el esfuerzo de dedicarle estos minutos para hacer el ejercicio de descubrir
Si hay algo en ti que tengo que y en mí que tengo que limpiar, porque al final lo que estamos haciendo es limpiar esas emociones tóxicas que nos ponen la vida más difícil. Y en el momento que yo estoy acumulando culpa, también mi autoestima se va deteriorando, porque cuando yo pienso, yo me siento culpable, no me siento merecedora de lo mejor, y empiezo a castigarme porque no soy como yo querría ser, porque si no, no me sentiría culpable. Entonces esa autoestima se va a debilitar. Y ya hablamos en el primer vídeo que tanto la autoestima como otros componentes emocionales, podemos llamarlo así, de la inteligencia emocional, son los que me hacen que yo pueda vivir con menos estrés el rol de cuidador. Entonces, para no entretenernos más, vamos a pasar a la imagen y la comentamos. Ay, madre, que me he ido. Ahora aquí. Ahí estamos la imagen. A ver, este es un trocito del cuento de la loba y el rinoceronte, pero realmente son los 3 estados emocionales. Cuando nacemos, pues lo represento con un bebé, todos estamos preparados para dar y recibir amor. Estamos con el corazón abierto al amor. Nacemos ya preparados con todo lo necesario para amar y dejarnos amar. En algún momento de nuestra vida hay una injusticia, un hecho violento, que hace que pongamos como una coraza al corazón. Y vivimos a la defensiva, nos sentimos heridos como un animal herido que está a la defensiva de los demás, que está esperando siempre algo malo de los demás, buscando el ataque. Ese sería la loba, que sería el segundo estado emocional del perdón. En este caso del rencor, porque vamos desde el niño hasta el rinoceronte, que es el grado más de violencia, porque al final el rencor y la culpa es violencia hacia otro o hacia mí mismo. Pero perjuicio de sentir rencor o sentir culpa, siempre me lo como yo. Es un veneno que me lo estoy tomando yo, porque químicamente en el cuerpo se segregan unas sustancias que me están perjudicando. Entonces, tanto culpa como rencor, lo vamos a trabajar del mismo modo, me están perjudicando a mí, aunque sea odio hacia mí mismo o sea odio hacia otra persona. Pero ¿qué pasa si yo estoy siempre a la defensiva? Y de repente las personas que más quiero las trato como si fueran un perro. Las grito, incluso las puedo zarandear. ¿Cómo me siento después? Imaginad que tenéis una persona mayor a la que atendéis y le pegáis un meneo, un zarandeo a un señor mayor o a un niño pequeño. ¿Cómo te sientes? O un grito. Pues te sientes fatal, vas acumulando culpa. Cuando uno acumula culpa, empieza a odiarse. Cuando tú te odias no puedes sentir una buena autoestima. Incluso busco castigo, busco castigarme a mí mismo porque un culpable se merece un castigo. Eso estoy hablando a nivel subconsciente. A lo mejor no eres consciente de que tú mismo te piensas que mereces un castigo, pero funcionamos así, las personas funcionamos así. Si tú te sientes culpable, vas buscando el dejar de disfrutar, pierdes, no merezco disfrutar, voy perdiendo oportunidades de disfrutar de la vida, perdiendo oportunidades de que me pasen cosas buenas, porque me siento culpable. Incluso a veces buscamos culpables a nuestro alrededor, que nos den el sufrimiento que queremos merecer por sentir culpa. Entonces el rinoceronte, la imagen del rinoceronte, que sería el estado más con más culpa y rencor que podéis imaginar, serían las personas que cometen un asesinato, o las personas que se suicidan, o las personas que cometen una violación, aquellas personas que es un estado muy de violencia, porque nuestra mente tiene la habilidad de que todo se normaliza. Como hablamos de la nueva normalidad, pues a nivel mental también tengo una nueva normalidad en la que la violencia hacia los demás y hacia mí mismo por la culpa se ha establecido como normal. Entonces es para mí normal ser violento. Entonces sería el rinoceronte. Pero afortunadamente estos 3 estados emocionales y cada uno que mire a ver en qué estado está, ojalá estuviéramos todos en el niño recién nacido con el corazón abierto hacia el amor, pero lo habitual es que algún muro hayamos puesto delante de nuestro corazón, que puede ser un muro pequeño o un muro más grande, que sería el rinoceronte. Pero afortunadamente este proceso es reversible. Si yo empiezo a trabajar el perdón hacia mí mismo, me voy limpiando toda esa culpa que he ido acumulando, ese muro que tengo alrededor del corazón que no me permite amar, no me permite sentir, no me permite percibir cómo me aman otros, se va haciendo cada vez más delgado porque voy soltando esa culpa que he acumulado. Dejo de sentir odio hacia mí, empiezo a quererme, empiezo a tratarme bien, tratar como tratarías a tu mejor amigo. Entonces yo voy soltando esa culpa.
Cuando yo no tengo culpa, ya lo que tengo es siento rencor hacia las personas que me han hecho daño, me queda rencor, me queda el odio hacia el otro. Entonces eso se puede trabajar con una carta del perdón, hay muchas técnicas para trabajar el perdón. Entonces lo que hago es darme cuenta de que la persona que me hizo lo que me hizo, con su nivel de conciencia, con la carga emocional que llevaba, y estoy hablando un poco más profundo, no sé si hasta qué punto entenderéis esto, pero luego lo podemos desarrollar, que cuando yo soy consciente de lo que vivo, yo solo veo una parte de la realidad, pero con el nivel de conciencia que tiene esa persona y esa carga emocional que tenemos todos, pues solo puedo hacer las cosas como las hizo, aunque las hiciera horribles. Aunque fuera un padre que sacara el cinturón y le diera al niño cada vez que hacía las cosas mal. No lo pudo hacer mejor porque no supo hacerlo mejor. No sé si hasta ahí me he explicado bien. Entonces, cuando yo entiendo eso y suelto ese rencor, puedo volver a estar preparado para dar y recibir amor. Como que disuelvo todo ese muro que se había creado en mi corazón que no me permitía también sentir, porque cuando protejo el corazón para que no sufrir, pues tampoco me permito sentir. Entonces, Diana, yo quería que compartieras en cada estado emocional eh, tus experiencias como cuidadora y también como observadora de cuidadores. ¿Cómo lo has vivido el poder pasar de un estado emocional a otro? Pues, a ver, cuando estás bien, cuando estás en ese estado como ese niño, realmente disfrutas de realizar el cuidado. Para ti es una experiencia realmente gratificante en la que sientes que estás creciendo como persona porque te das cuenta de que estás aportando, de que estás ayudando. Entonces, conectas con el amor que somos todos y cada uno de nosotros. En ese momento, digamos que estamos limpios de cualquier emoción que pueda resultar negativa. Y desde ahí es mucho más fácil cuidar, teniendo en cuenta todo lo que integra el cuidar a alguien, ¿no? Pero se hace desde un estado emocional diferente, digamos que equilibrado, en el que conectas con la paz. Cuando hay resentimiento, cuando hay culpa, esto cambia por completo, porque puede ser, cuando dices a nivel inconsciente, puede ser que no tengas conciencia, da igual que seas cuidador familiar o que seas un cuidador pagado, que era mi caso. De alguna forma, por ejemplo, la sensación de culpar o de resentirte es porque esta persona se ha apoderado de parte de tu vida. Entonces, esa persona está absorbiendo tu vida, o sea, tú estás entregando parte de tu vida, una parte que no vas a recuperar, porque esa es la sensación, todo el tiempo que yo estoy dedicando, todo el esfuerzo, toda la energía que le estoy entregando a esa persona, me la estoy quitando a mí, se la estoy quitando a las personas que forman parte de mi entorno, mi familia, mi pareja, y esto quién me lo devuelve, o sea, esta persona, ¿por qué está en el estado en que está y por qué soy yo la persona que tiene que atender todo esto? Y todo esto es como a nivel inconsciente, entonces eso nos da una sensación como de rabia, de frustración, que hace que cuando tengamos que atender a esa persona, a veces tengamos esa sensación de, es que yo no quiero estar haciendo esto. Yo debería estar viviendo mi vida de una forma diferente a la que estoy viviendo ahora mismo. Esto es injusto, esto me enfada, si esta persona hubiera cuidado mejor de ella, todo eso a nivel inconsciente, todo eso estás posiblemente pensando y ahí es donde puede venir la culpa. Si por ejemplo estás atendiendo a un padre que desatendió su salud en su momento, porque descuidó la alimentación, porque tenía malos hábitos, porque, bueno, digamos que vivió la vida loca y gracias a que esa persona vivió la vida loca, la consecuencia es que ahora tú tienes que estar a cargo de esa persona. Y ahí podemos encontrarnos con el rencor, con el resentimiento, con la culpa. Porque si él hubiera hecho o ella hubiera hecho lo que tenía que hacer en su momento, si hubiera hecho las revisiones, hubiera cambiado sus hábitos alimenticios, si hubiese dejado el tabaco, el alcohol, lo que sea que haya provocado la situación en la que esa persona se encuentra o de pronto, no sé, un accidente, lo que sea que tu mente esté juzgando, porque tu mente busca juzgar, culpar, y qué causó esto, y de quién es la culpa. Ah, pues se accidentó, claro, es que si no hubiese conducido de la forma en que lo hizo, o si hubiese seguido las precauciones en el trabajo, lo que sea que haya generado la situación, tu mente lo está culpando.
Y de alguna manera, ¿quién está a cargo de toda esa situación? O sea, ¿quién provocó esa situación? La persona a la que estás atendiendo. Inconscientemente le estás culpando. No es que vayas todos los días y le digas, por tu culpa, yo ya no tengo la vida que yo tenía y por tu culpa estás como estás. O a veces sí, porque a veces en una discusión, cuando la cosa se va poniendo tensa, terminan diciéndose, pues es que tú estás como estás y es que así estás, que nadie quiere estar contigo, la única que te aguanta soy yo y es que ni te aguanto. O sea, esas situaciones en las que salta todo lo que estamos guardando, todo lo que no estamos trabajando, y es ahí cuando lo vamos viendo y puede ir a más, obviamente. Entonces hay días en los que va a salir más que otros, hay días en los que como que vienes en son de paz, pero un gesto, una palabra mal dicha o mal interpretada hace que explotes. Y ahí está el resentimiento, ahí está todo lo que no has perdonado, todo lo que no has trabajado. Entonces es importante que lo vayas observando, que vayas escuchando esos pensamientos que pasan a veces como tan imperceptibles que no te das ni cuenta, pero cuando sientes que hay injusticia en la situación, entonces hay culpa, hay juicio hacia la otra persona o hacia ti, porque de pronto el juicio no es hacia el otro, sino hacia ti, porque hay más personas que podrían ayudarte con la situación y no te están ayudando. Entonces te estás culpando porque es que yo no sé por qué no le digo a mi hermana o a mi hermano o a mi madre o a quien sea que me ayude con esto. Es que yo no tengo por qué llevar esto solo, pero claro, es una conversación contigo mismo o contigo misma, pero es una conversación que no exteriorizas. Entonces todo eso te lleva a sentir culpa o culpar a los otros familiares porque pues estas personas parece que se han desentendido de la situación, parece que han asumido que tú eres la persona a cargo, que tú eres el responsable, que a ti te ha tocado y que ellos, bueno, que no tienen nada que ver o que te están haciendo de pronto una ayuda económica, pero de tiempo no, emocionalmente no te apoyan y todo el trabajo es para ti. Entonces, todo eso nos lleva a sentir culpa. No sé si con todo lo que te he contado, algún ejemplo te ha resonado más, pero es así como lo vivimos. Y cuando somos, o sea, yo he sido cuidadora, no de mis familiares, sino de personas a las que he atendido pues por mi trabajo, pero también estaba la culpa ahí de estoy dejándole mi vida a esta persona que no es familia, que no es nada mío, y mi vida la estoy poniendo en pausa. ¿Y qué está pasando conmigo? Y ahí había culpa, a pesar de que había un beneficio económico, de que había un afecto, porque lo había, porque como cuidadora siempre le tomo afecto a las personas a las que cuido, pero aún así se vive el juicio, se vive el resentimiento, se tiene la sensación de esta situación es injusta y no entiendo por qué me ha tocado a mí. Entonces todo eso es lo que vamos a trabajar, todo eso es lo que hay que perdonar, todo eso es lo que hay que gestionar. Se me ocurren dos casos que es muy interesante saberlo, de también la culpa. Primero, el de las madres. Las madres, cuando tienes un hijo con autismo o un hijo con una discapacidad, de repente tu mundo cambia, no solo porque está tu hijo, sino porque los horarios cambian y absorbe todo tu tiempo. Y a nivel subconsciente, como decías, ostras, es que es como que me ha robado la vida. Pasas un periodo de adaptación que puedes incluso de algún modo culpar el autismo de tu hijo, la discapacidad de tu hijo a lo que estás viviendo. Entonces, lo que podemos hacer es, si eres consciente de ello, empezar a trabajarlo. Y desde luego, tu hijo no eligió nacer con autismo. Tu hijo no eligió tener una discapacidad. No eligió robarte tu tiempo, sino que tú decidiste tener a tu hijo y tu hijo vino con una discapacidad. Entonces, el trabajar, el cómo me digo las cosas a mí misma, que lo que hablamos en el último vídeo del diálogo interno, que hablamos también que el tema de la culpa lo que hace es generar más estrés y hace que funcione peor, que realice mis faenas habituales de peor manera, con lo cual eso me genera más estrés. Pero también el ejemplo de, por ejemplo, una persona que tiene la voz del tono de voz parecido a otra persona que le guardo rencor. Esta persona es nueva en mi vida. Apenas la conozco, he empezado a trabajar pues, a nivel profesional con ella, pero me siento muy incómoda con esa persona, estoy como a la defensiva y no puedo conocerla, abrirme a conocerla tal y como es, porque ya es como que ya tengo un prejuicio a nivel subconsciente de esa persona. O sea, cuando alguien me recuerda a otra persona a la que yo guardo rencor, voy a contestar de forma desagradable, a no permitirme
pues sentirme bien con esa persona sin conocerla siquiera. Por ejemplo, yo he tenido un problema con Antonio, vamos a poner con nombres, es más fácil, con Antonio. Y luego viene Pepe en mi vida, que es un señor que tengo que cuidar o una persona con la que tengo que trabajar, y Pepe me cae mal. Y yo a Pepe no lo conozco, pero resulta que se parece a Antonio. Entonces saltan unos disparadores mentales que tenemos las personas, que funcionamos así, y hace que yo esté a la defensiva con Pepe, que no me ha hecho nunca nada. Pero que resulta que habla igual que Antonio, tiene el mismo acento. A lo mejor es que se ha criado en la misma ciudad que Antonio, pero no ni conoce a Antonio. Entonces, cuando yo hago un trabajo profundo de perdón, de descubrir dónde están esos nudos que tengo que deshacer en mi historia biográfica, porque a nivel mental, todo lo que vivo, todas las experiencias que vivo, se quedan grabadas en el subconsciente y se quedan ahí, guardadas para siempre. Es como que el subconsciente tiene Diógenes. Yo lo guardo todo y yo no hago limpieza nunca. Entonces, podemos hacer un proceso de hacer limpieza en todo ese desorden mental que tenemos, descubrir los puntos de dolor en aquellos momentos que me he sentido mal, porque o bien he hecho yo daño a alguien porque acumulo culpa, o bien alguien me hizo daño y acumulo culpa y rencor. Rencor, odio hacia la persona que me hizo daño. Y culpa porque, ¿qué hice yo para permitir que esa persona me hiciera daño? Porque siempre que hay rencor hay culpa. Entonces, si queremos eliminar la culpa de nuestras vidas y para ser, siendo cuidadosos o no, necesitamos vivir de forma más serena, no responder de forma agresiva hacia los demás, sobre todo si estamos atendiendo a gente dependiente, pues hay que hacer un trabajo profundo de descubrir qué es lo que tengo que perdonar, qué culpa me tengo que liberar. Y también, como decía al principio, yo no puedo tener una buena autoestima si me siento culpable. Quería decirte, Mari Carmen, también que un ejemplo en el que va a ser más fácil identificar ese resentimiento es cuando te conviertes en cuidador, no de tu familiar directo, sino de tu familiar político, por decirlo así. Por ejemplo, tu suegro o tu suegra, te ha tocado. Se ha puesto malo tu suegro o tu suegra, tu pareja es la que tiene que hacerse cargo, pero tu pareja trabaja mucho, no le queda tiempo y entonces termina siendo cuidadora primaria o cuidador primario de ese suegro que te ha hecho la vida imposible en su momento en el que se encontraba bien. Tenías una mala relación con esa persona, pero ahora está en tu casa, le has tenido que hacer un hueco en tu vida, en tu entorno, y ahora cuidas de esa persona en sus necesidades más básicas y tienes que relacionarte con ella y tienes que velar por ella cuando esa persona posiblemente, no en todos los casos, pero imagínate que has tenido una suegra de estas que llamamos bruja, de esta que te lo critica todo, que se mete en la relación, que bueno, y que de hecho como la personalidad se mantiene, porque muchas veces la personalidad se mantiene y en ocasiones va a peor. Entonces la señora, si no tiene algún tipo de demencia o peor aún si la tiene, pues te suelta cada cosa y tienes que tener a esa persona en tu casa y te hace ciertos comentarios y se mete contigo, se mete con la comida que haces y estás ahí de cuidador. Entonces, en ese ejemplo es muy fácil darte cuenta de cómo es un conflicto, ¿no? Porque ahora ya no solo es toda la situación que vivía cuando esa persona no formaba parte tan obvia de mi vida y ahora la tengo en casa. Y ahora tengo que atender a esta persona que realmente no me apetece atender porque se ha portado fatal conmigo, porque me ha ofendido, porque me ha herido, porque se ha portado de muchas maneras y yo lo que quisiera es como reclamarle y exigirle que se disculpe, que me pida perdón por todo lo que me ha hecho, no estar cuidando de esa persona como si nada hubiera pasado, pero entonces también ahí está el trabajo. Vamos a trabajar y a gestionar las emociones que siento yo, o sea, como yo me siento es de lo que me hago cargo el cómo se siente esa persona y si es culpable o si no es culpable, y no te digo que no se haya portado mal, posiblemente esa persona tenía una mala actitud y te hizo daño y por supuesto, eso está mal y aquí no vamos a restar la importancia de las cosas, pero cuando estás cuidando de alguien así, no se trata de que le hagas ver sus errores, no se trata de que, a ver, hasta que no confiese que ha sido una bruja, yo no voy a tener paz. Pues no, porque posiblemente esa persona esté con una demencia, pero posiblemente esa persona tiene un Alzheimer y es más, de repente empieza a decirte, ay, bonita, cariño, corazón, cuando siempre te ha llamado de todo menos guapa y es como que se te mueve todo por dentro.
porque, ay, ahora resulta que la señora me trata con afecto, pero si yo sé que me ha tratado mal, pues eso te lo tienes que trabajar tú. Esa es tu tarea, o sea, aparte de esa responsabilidad que has asumido de atender a esa persona, vas a tener que trabajar con el entender que esa persona ya no está en condiciones de ser independiente, de que todo lo que viviste con esa persona en el pasado vas a tener que poderlo trabajar, poderlo como aislar, ponerlo a un lado para poder hacerte cargo de ella si has asumido esa responsabilidad, trabajar en ti, buscar la ayuda si es necesaria de un profesional que te acompañe en ese proceso porque sé que no es fácil. Y si ves que se complica mucho, plantearte la opción bueno, de delegar ese trabajo a alguien más o de contar con una ayuda externa o de ingresar a esa persona porque definitivamente me supera todo lo que siento porque fue horrible, porque fue traumático, porque a veces hay que tomar esa decisión. A veces es demasiado difícil, no has conseguido trabajarlo y no te ayuda al tener en tu vida la presencia de esa persona. Entonces, también si ves que te está superando y que te destroza, pues vas a tener que plantearte cuáles son las otras opciones que yo tengo para poder seguir adelante y que esta persona tenga la atención que necesita, pero que en el proceso de atender a esta persona no termine acabando yo con mi salud mental. Entonces es importante que nos planteemos también esto, porque estamos hablando de perdón, pero a veces, ¿qué tanto lo puedo forzar? O sea, ¿qué tanto me puedo obligar yo a hacerme cargo de esto hasta el punto de sentirme sacrificada? Entonces, si yo siento que estoy haciendo un sacrificio porque venga, sí, trabaja el perdón, sí, yo puedo trabajar el perdón hasta cierto punto, pero resulta que siempre hemos dicho, ¿no? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es como, vamos a ignorar lo que pasó, vamos a borrarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad de valorar lo que es bueno y lo que es malo. Y si eso nos está superando, si no lo tenemos trabajado, pues imagínate lo que es que de repente todo eso que todavía no trabajaste, todo eso que todavía no gestionaste, yéndonos a una situación más extrema, de repente lo tienes en casa. Y es que no sabes por dónde cogerlo. Entonces, en ese momento yo creo que también es importante que te plantees hablar con las personas que están a cargo para ver cómo se va a hacer sin que sea como la imposición para ti, siempre que sea posible, obviamente. Entonces, también queda el planteamiento de, porque a veces las situaciones así, a veces es inconsciente, pero a veces lo tenemos muy consciente, o sea, tenemos muy claro por qué no queremos tener contacto con esa persona o tener que asumir el cuidado de esa persona, porque a veces es muy obvio el por qué no. Entonces también que tengamos esa claridad de, bueno, en ese caso, ¿qué voy a hacer? Porque me imagino que puede haber alguien aquí con una situación así de punzante, entonces es importante que sepa pues también cuáles son las opciones y qué sería lo más sano. Yo conozco el caso de un padre que era alcohólico y agresivo y cuando en el momento que enfermó, que ya se puso peor, porque la verdad es que no fue muy mayor, sino porque como con el alcoholismo pues es lo que pasa. Acudieron a la familia para que alguien se hiciera cargo y los hijos decidieron que esa persona se internaba, que no se sentían dispuestos a cuidarlos y es una decisión personal y nos tenemos que respetar. Si yo decido, yo no tengo por qué juzgar a una persona porque decide no cuidar a su padre. Entonces, al final, todo son decisiones. Como si os planteo aquí un ejercicio que es trabajar el perdón, pero si tú decides que no quieres perdonar, también es tu decisión. Lo que sí que quiero que tengas claro que todo lo que sea trabajar perdón y culpa al que beneficies a ti. Es un trabajo de limpiar esas emociones tóxicas que tenemos en el cuerpo. Entonces, no repercute en la vida del otro, sino que lo que repercute es en tu vida. Entonces, yo te invito, decidas cuidar o no cuidar a esa persona que te genera malestar, que independientemente de esa decisión, que sí que hagas un trabajo personal de trabajar el perdón. Porque si no te puede pasar como el caso que estaba diciendo Antonio y Pepe, que va a aparecer más personas en tu vida que te van a recordar a ese padre, esa madre que no te ha tenido bien y te vas a sentir incómodo con esa persona sin que esa persona tenga nada que ver. ¿Vale? Sin una nueva, un Pepe que te aparece en la vida y no puedes crear esa bonita relación que podía haber existido porque tú guardas rencor a otra persona que habla con un tono de voz parecido a él.
¿vale? Entonces, por eso te invito a que hagas el trabajo de trabajar en ti y descubrir esos nudos que tenemos todos emocionales, esos capítulos de tu vida que tienes que trabajar el perdón, el liberarte de la culpa y del rencor y empieces a trabajarlo desde ya. Pues sí, yo creo que es muy importante que seamos capaces de hacer este trabajo, por eso les decía, independientemente de la decisión que tomen y si sienten que solos no consiguen hacerlo, se puede hacer solo, pero si sientes que te queda grande, que es muy difícil, que no sabes por dónde empezar, pues buscar la ayuda de un profesional que te pueda ayudar. En este caso, Mari Carmen y yo podemos acompañarte en el proceso, pero también eso, hacerte cargo, ¿no? Porque sumándole y yéndonos un poquito más allá, recuerda que aquello que tú no gestionas y aquello que no trabajas, al final lo vas a heredar a tu descendencia. Y yo creo que es una cosa que quisiéramos mmm, tener como trabajada ya para que en nuestras familias, en nuestros hogares, luego no se repitan las historias, ¿no? Porque pasa mucho eso, cuando algo no se ha gestionado, por ejemplo, las malas relaciones, la falta de perdón, al final en el mismo grupo familiar se van repitiendo este tipo de historias. Es como que se lo pasamos, se lo heredamos a los demás. Entonces es importante trabajarlo nosotros porque piensa cómo te sientes cuando estás lleno de rencor, cuando estás lleno de resentimiento, cuando estás lleno de juicios. Y si quieres que tu descendencia o tu entorno más cercano, tu entorno familiar, tenga que pasar por lo que tú estás pasando. Creo que te gustaría no heredar esa parte, entonces muy importante que lo trabajemos también por esa razón, entre muchas otras que tenemos. Pues os voy a dar el paso a paso para trabajar el perdón. Primero te vas a los nudos que tienes en tu vida, esos golpes emocionales, esos momentos dolorosos, y identificas cuál es el hecho, qué es lo que te produjo el dolor. Cuando yo tengo que perdonar porque percibo que hay una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Y antes que nada, tú tienes que reconocer tu dolor, ¿vale? Yo no puedo, si me siento mal porque los demás no han reconocido mi dolor, al menos yo lo voy a reconocer. Y yo te invito a escribir una carta y escribirle la carta que no hace falta que se la envíes, simplemente el hecho de escribirla ya es sanador. Le escribes una carta a esa persona que te causó el dolor y le dices cómo te sentiste. Yo me sentí tal, 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 a consecuencia de aquello que ocurrió, pues me pasó esto y aquello, para que tú seas consciente de lo que te ha hecho sufrir esa experiencia. Luego haz el trabajo de ponerte en la piel de la persona que te hizo daño. Y cuando hablamos de culpa, yo soy capaz de ponerme en mi piel de hace 20 años, porque hace 20 años yo no era la misma persona, porque no había vivido las experiencias que he vivido después, ni había tenido los aprendizajes. Pues cuando tú te pones en la piel de esa persona, ya seas tú mismo o sea una persona, un agresor, digamos, una persona de fuera, y te pones en la piel y piensas en qué estado emocional estaba esa persona para hacerte daño, qué creía esa persona del mundo, cuáles eran las creencias que le dominaban. Entonces, cuando yo empatizo con esa persona, soy capaz de ponerme en su piel, entiendo que no puedo hacer las cosas de otra manera. Y eso me libera de la culpa, porque la culpa es una emoción social, una emoción que nos hemos inventado las personas, no es una emoción que vengamos con ella de forma natural. Y no me beneficia, simplemente me perjudica. Porque vamos a hacer el trabajo de soltar esa culpa. Ya no hay culpables en mi vida porque la culpa no me hace bien. Pues cuando ya has sido capaz de empatizar con esa persona que te hizo daño, también el hecho de cuestionarte, ¿de verdad era injusto? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que algo es como muy terrible y cuando lo vemos a la distancia, ni era tan terrible ni era injusto. Simplemente la persona no lo pudo hacer de otra manera. Entonces, ese hecho ya lo disolvemos de tal manera que no hace falta ni que hagamos todo este trabajo del perdón. Y ya por último sería el agradecer, el tomar conciencia de cuál ha sido el aprendizaje. Todo lo que me ocurre en la vida tiene una parte positiva. Y cuando no encuentres ninguna parte positiva, es que detrás hay un aprendizaje. Si tú una vez vas descalzo por casa y hay cristales y te cortas, pues ya sabes que cuando vayas en un sitio que el cristal es roto no tienes que ir descalzo. Pues en la vida nos pasa eso, que nos ocurren experiencias que nos ayudan a prevenir, a que volver a vivirlas, incluso nos transforman como personas, nos hacen crecer como personas. Entonces, ¿cuál es la parte positiva? ¿Cuál es el aprendizaje
de esa experiencia dolorosa. Pues cuando yo conecto con la gratitud es una emoción, la que llamamos buena, una emoción elevada, una emoción que me hace sentir bien. Entonces lo que estoy trabajando es que cuando ese recuerdo vuelva, cuando venga un Pepe que hable igual que el Antonio y tenga el mismo tono de voz, de forma subconsciente yo conecte con la gratitud. Entonces cada vez que ese recuerdo vuelva no hace que salgan esas emociones dañinas de rencor, sino que conecto con esa emoción. Entonces por eso tengo que hacer el trabajo, aunque te parezca increíble y te parezca difícil de agradecer algo desagradable. Pero para eso hemos hecho primero el empatizar, el soltar la culpa. Luego voy a agradecer no lo que me ocurrió, sino los aprendizajes a raíz de aquello que ocurrió. Y lo que yo he sido capaz de hacer a raíz de aquello que ocurrió. ¿Vale? Entonces, mi vida ha habido muchos desafíos y quien me conoce ya lo sabe. Y eso ha repercutido en que yo me dedique ahora a ayudar a otras personas a gestionar sus emociones. Y para mí eso es un hecho de agradecer. Entonces, cuando yo conecto con las experiencias desagradables que he vivido, emocionales, puedo agradecer que yo ahora ayudo a otras personas. Y me ayuda muchas veces cuando me mandáis un comentario y decís, oye, qué bien me ha venido el vídeo que vi. Este ejercicio me ha ido genial. O de las sesiones privadas, esos comentarios yo me los guardo. Y me ayuda cuando en algún momento vuelve algún recuerdo de esos dolorosos, yo veo los comentarios con esto. Pues si yo no hubiese vivido esa experiencia dolorosa, todo esto que tengo aquí en este panel no existiría y no habría ayudado a todas esas personas. Entonces, por eso, hacer el ejercicio de conectar con lo positivo. Y seguro que Diana nos puede compartir también algo más. Pues efectivamente, decirte que sí, que así es, que una vez superada la experiencia, una vez que eres capaz de tomar distancia y observarla desde ahí, te das cuenta de que siempre estás acumulando aprendizaje, de que esa experiencia, por dolorosa que te haya resultado, te ha transformado, te ha llevado a ser una persona mejor, a ser una persona que está creciendo, y eso siempre, siempre es de agradecer. Y efectivamente, yo también me encuentro en este mundo del crecimiento personal gracias a todas las experiencias pasadas, gracias a todo el dolor, gracias a todo lo que en su momento me generaba sensación de injusticia, pero fue lo que me llevó a crecer, fue lo que me llevó a buscar respuestas, fue lo que me llevó a preguntarme y a cuestionarme cosas que hasta ese momento no me había planteado, y es lo que me tiene a día de hoy haciendo este trabajo, buscando ayudar a las personas que se han visto en una situación similar a la mía para que cuenten con herramientas que puedan poner en práctica y que les ayude a hacer el proceso mucho más rápido, porque eso también se consigue. O sea, una vez que haces este trabajo, si te vuelves a ver en una experiencia similar, ya si has trabajado el perdón, si has trabajado el cómo salir de esa situación, en cuanto la identificas, ya sabes lo que tienes que hacer, porque ya has pasado por ahí. Entonces, esa es la practicidad de practicar el perdón. Tiene beneficios para ti, es importante que seas consciente de ello, es importante que lo trabajes y además recuerda que no lo haces por quien te hirió, no lo haces por quien te dañó, lo haces por ti, porque es beneficioso para ti, porque es beneficioso para los que forman parte de tu entorno. Si tú eres una persona feliz, si tú eres una persona que está en paz y en equilibrio, las personas que comparten contigo, que conviven contigo, lo notan. Y para ti va a ser totalmente transformador a la hora de dar ese cuidado que estás dando. Porque si te sanas emocionalmente, vas a transformar la forma en que atiendes de aquella persona de la que te estás haciendo cargo. Entonces, muy importante que lo trabajemos, muy importante que lo hagamos desde la conciencia, que busquemos ese apoyo, esa ayuda, si lo vemos necesario. Y pues de nuevo, como te he dicho en otros vídeos que ya hemos hecho, gracias por cuidar de los demás, pero también gracias por cuidar de ti. Porque si cuidas de ti, vas a mejorar mucho todo el cuidado que estás dando a los demás. Yo quería compartir para la gente que es el primer vídeo que ve de las jornadas, que tenemos un PDF que trae herramientas muy prácticas para empezar a trabajar en ti. Y para las personas que estos vídeos están resultando útiles, empezamos en muy breve curso. Ponte en contacto con nosotras porque te puedes beneficiar de trabajar en profundidad en ti mismo para sentirte mejor en ese rol de cuidador. Ya que has decidido cuidar o te ha venido dado el cuidar, pues que lo vivas de la mejor manera posible, con esas herramientas que os aportamos
para equilibrar ese bienestar emocional. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí en directo, los que veis los vídeos ya sea en YouTube o en Facebook. Y nos podéis poner un comentario y sabéis que seguimos con las jornadas. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Diana.